estudiar, por favor. Vamos a leer por el momento del versículo 1 hasta el versículo 15. Juan capítulo 6, versículo 1, vamos a leer al 15. Dice la escritura así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. El capítulo 5, hermanos, estaba en el templo. Digo, por lo que el texto nos dice, cómo comienza el texto. Después de esto, aunque Juan no va cronológicamente a los eventos como van aconteciendo uno tras de otro, porque Juan escogió los milagros, algunos eventos que Jesús hizo, no todas las señales, no todo lo que Jesús hizo Juan lo va a relatar. Entonces Juan escogió algunos para que esos milagros, esas señales, puedan producir fe en los que leen y en los que oyen. Algo que ya hemos explicado con bastante detenimiento. Entonces, el pasaje comienza diciendo: después de esto. Y según algunos, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero según algunos dicen que pudieron pasar entre 10 y 12 meses, entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Pasaron muchas cosas, pero Juan no las narra. Entonces ahora en el capítulo 6 ya no nos encontramos en el templo. Estábamos en el 5, en el templo, cuando sana al paralítico de Bethesda. ¿Estamos bien? Y en el 6 nos encontramos en la región de Galilea ahora. Ahora estamos en Galilea. Estamos en el mar. Una de las palabras que más se repite en el capítulo 6, el capítulo más largo del Evangelio de Juan, el capítulo más largo, una de las palabras que más se repite es el pan. Porque vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que Jesús se va a presentar como: yo soy el pan de vida. Juan 6:48, un pasaje, un texto que pues, casi la mayoría no lo sabemos. Yo soy el pan de vida. Entonces, la palabra que más se repite es pan, comer, y también la otra palabra beber.
Y hermanos, si nosotros estudiáramos este texto con nuestra mente, a lo mejor cometeríamos muchos errores y no lo entenderíamos. Por ejemplo, ¿cuál será el tema en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 15? ¿Cuál será el tema? A ver, la maestra de la clase de los niños. A ver, sin miedo, nomás vamos para que aprendamos, hermano. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo le pondríamos de título a esta lección? A ver. ¿Cuál es el punto céntrico? ¿Qué texto dio, hermano? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. A ver, Victoria. El pan de vida, sí, ese es el tema general de todo, y más del discurso de Cristo en el capítulo 6. Pero vamos al capítulo 6, versículo 1 al 15, de lo que vamos a la lectura ahorita. ¿La señal milagrosa? ¿Cuál? ¿La señal milagrosa? Las señales milagrosas. Esas las señales milagrosas están por todo el Evangelio de Juan. Hay muchas señales milagrosas. Está convirtió el agua en vino, sanó al hijo de aquel hombre que era en el capítulo 4, que era un hombre de oficial del rey. El capítulo 5 sana al paralítico de Bethesda. Y en el capítulo 6, ¿qué sucede ahorita que acabamos de leer? Supliendo la necesidad, hermano. Bueno, ahí podemos encontrar aplicaciones, pero muchos dicen que es el milagro de la alimentación de los 5,000. Pero realmente no es la señal o el milagro de la alimentación de los 5,000. Alguien con comida puede alimentar a cualquiera. Más bien es el milagro o la señal de los panes y los peces. Porque lo que realmente Jesús va a hacer en ese pasaje es multiplicar los panes y los peces. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que él va a hacer. Después, ya cuando él multiplica los panes y los peces, los discípulos van a ir y le van a dar a los que están sentados. Entonces, el milagro no es que estos coman, sino cómo hizo Jesús para que ellos comieran. Bien, la providencia divina de Dios, vamos a hacerlo en aplicación cuando lleguemos ahí a ese punto de la aplicación. Dios suple las necesidades, también es parte de la aplicación. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué pasará por la mente de los judíos al ver que Jesús multiplica los panes y los peces? ¿Qué vendría a la mente de ellos? A la mente de nosotros no viene nada, pero a la mente de ellos, a ver, ¿qué vendría a la mente de ellos? Según su historia de los judíos, según su historia de vida, de su familia del pasado y de todo, ¿qué vendría a la mente? Es muy importante, hermano, por eso entender lo que gira alrededor de un pasaje. Y en este caso, lo que gira alrededor de la historia judía. ¿Qué pasó en el desierto, hermanos, cuando... Voy a refrescarle la mente. ¿Qué pasó en el desierto cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? Que Dios suplió sus necesidades a través del maná. Dios les dio de comer por 40 años. Y dice Éxodo, y dice Números también, que sus vestidos y sus ropas, sus zapatos, no sé, desgastaron. Pero el punto de la comida, si ellos, hermanos, como judíos, piensan, vamos a analizar un poco, vamos a pensar un poco en la historia, en el contexto histórico del pueblo judío. Para ellos como judíos, al ver esto, y al pensar y al ver que le han dado de comer a 5,000, a más de 5,000, se dice que eran a lo mejor 15,000 personas, incluyendo los niños. Seguramente lo primero que vino a su mente de ellos
En el desierto Dios nos alimentó por 40 años. Y nunca se acabó el alimento. Llegaron al río Jordán, según Josué, llegaron al río Jordán, y ahí fue cuando Josué le dijo, preparen el alimento, porque hermanos, durante los 40 años que estuvieron en el desierto, nunca les faltó alimento al pueblo judío. Entonces, si los judíos que están escuchando y están viendo lo que está sucediendo, y de antemano ellos van a su historia y a su pasado, ellos hubieran dicho, este es Dios, el único que puede hacer lo que él está haciendo es Dios, ¿sí o no? Porque ellos ya lo habían vivido. A lo mejor son muchas generaciones, 14, 28 generaciones las que han pasado, pero la historia la tienen fresca. Saben que en el pasado Dios los ha alimentado por 40 años. Simplemente, sencillamente, así hubieran reaccionado. Este no es más que Dios. Pero también algo que antes de que entremos al texto, ¿qué significa comer y beber para ellos? ¿Qué significa comer y beber para ellos? En la costumbre judía, no es nuestra costumbre, en la costumbre judía, ¿qué significa comer y beber? Vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a ver si podemos penetrar en la palabra penetra en nuestra mente. Daniel capítulo 1, versículo, déjame llegar ahí. Pero estamos en el capítulo 1. Versículo 3 en adelante, vamos a leer hasta el 8. ¿Alguien me lo lea, hermano? Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La historia dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y que cuando llegaron los cautivos a Babilonia había unos muchachos, Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Parece ser que el rey vio en estos jóvenes un gran potencial de sabiduría, de capacidad. Entonces el rey le dijo a su encargado que le diera a comer de su comida y que le diera a beber de su bebida. En otras palabras, el rey quiere que estos muchachos coman de su mesa, coman de su comida, se sienten con él a comer, coman de su comida y que beban de su vino, del vino que él bebe. La historia ya la sabemos que Daniel dijo que no, pero el punto donde quiero llegar, ¿qué significa que Daniel, Ananías, Misael y Azarías se sienten a la mesa a comer la comida del rey? ¿Qué significa eso? Contaminarse. Antes de contaminar.
desobedecer a Dios, también. Pero sentarse, comer de la comida del rey, beber del vino del rey, significa entrar en una comunión con el rey. Significa entrar en una amistad con el rey. Significa hacerse amigo del rey. Automáticamente, al hacerlo, se están contaminando. Automáticamente, al comer de la comida, se hacen amigos del rey y se hacen enemigos de Dios. Entonces, en la mente de los judíos, no es simple y sencillamente comer. No solamente comer. El alimento no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es lo que significa sentarse a la mesa con alguien. Si el Daniel con sus amigos se comen de esa comida, lo que ellos están diciendo es que aceptamos una relación contigo, entramos en una comunión contigo, dejamos la comunión con nuestro Dios y entramos en una comunión contigo. Entonces, no es simple sencillamente solamente comer. Se trata, hermanos, entrar en una comunión, se trata de entrar en una relación, se trata de tener un trato de amigos, de amistad. Para los judíos, comer y sentarse a la mesa de alguien. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Pedro en el capítulo 10? Cuando fue a la casa de Cornelio. Para él era una molestia acercarse o sentarse a la mesa de un extranjero. Porque esto hablaba de la comunión, esto hablaba de la relación que a estos muchachos iban a tener ahora con el pueblo babilónico y con su rey. Entonces, no es sencillamente comer, por el punto que estamos viendo de Juan capítulo 6. Cuando vamos a Lucas, note, vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Alguien que lo lea? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este los pecadores recibe y con ellos come. A los publicanos, a los pecadores reciben con ellos come. El problema de los escribas y los fariseos en este caso es la comida. No es la comida, es la relación de Jesús con los pecadores y con los publicanos. ¿Se acuerdan que los judíos no aceptan a los publicanos? Es la relación, es la amistad, es la comunión en la que entraban a través de la comida. ¿Lo estamos explicando? En Juan capítulo 6 dice que muchos dejaron de seguir al Señor cuando les habló de los asuntos espirituales. Si ellos están ahí y están comiendo de la comida del Rey, de la comida del Señor, de lo que Dios les está ofreciendo, eso quiere decir que ellos están entrando en una comunión con el Señor. Déjenme decirle algo más. En el desierto, Dios en el día iba en una nube, la presencia de Dios. En la noche iba en una columna de fuego. Pero ahora en Juan capítulo 6, ya Dios ya no se presenta en una nube, ya no Dios no se presenta en una columna, sino que ahora el Dios Todopoderoso se presenta de una manera visible. En Juan capítulo 6, estamos ante la presencia de Dios, porque Cristo es Dios. Entonces, comer y beber
para los judíos es tener comunión, es amistad, es entrar en una relación. Hermano, es compromiso, es comprometerse. Si Daniel, Ananías, Misael y Azarías comen de la comida del rey, ¿se están comprometiendo con el rey? Lo que los escribas y fariseos están diciendo, Jesús come con los pecadores. Jesús tiene una amistad con ellos. Jesús tiene una relación con ellos. Jesús también es pecador porque está teniendo una relación con ellos. Eso están diciendo ellos. En el mismo capítulo, en el mismo Lucas capítulo 19 y ahora en el versículo 7. El capítulo 19 es el pasaje que habla de Saqueo. Es muy importante lo que estamos diciendo para entender Juan capítulo 6. Muy importante. Al ver esto, ¿y qué fue lo que vieron? En el versículo 1 al 6, que Jesús le había dicho a Saqueo, Saqueo, date prisa, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa. Al ver esto, versículo 7, todos murmuraban diciendo que había venido, había entrado a posar como un hombre. La relación, la intimidad, esa comunión íntima que lo llevaba a entrar a una casa y sentarse y comer con ellos. Jesús es amigo de los pecadores. Y si es cierto, es amigo de los pecadores. Por eso los pecadores lo buscan a él. Ese es su amigo. No para hacerse como ellos, sino para sanarlos de sus pecados. Hechos capítulo 2. Ahora en la iglesia. Quiero que entendamos comer y beber desde el pensamiento judío. Desde el pensamiento judío. Hechos 2, versículo 46. Alguien que lo lea, por favor. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lee 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lee 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia del primer siglo es una iglesia perseverante, se conoce por su perseverancia. Era una iglesia perseverante, pero también era una iglesia benevolente, una iglesia benevolente. Pero además de ser una iglesia benevolente, dice que perseverando, versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no solamente adoraban a Dios juntos en el templo, que no solamente participaban de la cena del Señor juntos, que no solamente oraban juntos, que no solamente cantaban juntos, que no solamente se preocupaban por las necesidades de los demás, sino que tenían una relación, una comunión estrecha entre ellos mismos? Porque comían juntos. Comer y beber es tener una relación, es tener una amistad, es tener un compromiso uno con el otro. La iglesia del primer siglo, los hermanos del primer siglo, tenían una comunión. ¿Una comunión el domingo? Sí, el domingo tenían una comunión con Dios. Y como iglesia adoraban a Dios, pero entre semana tenían una comunión los unos con los otros, comían juntos. Comían juntos. Tenían relaciones, sí, tenían una relación de hermanos, comían juntos. ¿Eran amigos? Sí, eran amigos, comían juntos en la misma mesa. La iglesia de primer siglo. Entonces, en la mente de los judíos,
si ellos van a comer a la mesa del Señor, si ellos van a disfrutar de sus alimentos, ellos saben que están en un gran aprieto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque para estas fechas, Herodes el Tetrarca le había mandado a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, confiesen sus pecados. Le dijo a Herodes el Tetrarca: no te es lícito tener esa mujer como esposa. Jesús predica lo mismo. Y si ellos van a ser amigos de Jesús y van a ser seguidores de Jesús, su vida se va a poner en riesgo. Su vida va a estar en riesgo. Entonces, ese es el significado que podemos entender en la mente de los judíos, en la costumbre judía. Ellos comer, hermanos, no era simplemente comer por comer. Tenía un significado profundo en ellos. Sentarse a la mesa con alguien, invitar a alguien en su casa, era alguien especial, era con quien tenía una amistad, era con quien tenía una relación. Pero también, hermanos, comer y beber no es una experiencia solamente material. Lo que pasó en el desierto, quiero decir esto porque es necesario, parece ser que lo que pasó en el desierto allá en Éxodo, lo que pasó muchos años atrás, muchos siglos atrás de esto, no es solamente una experiencia material, es una experiencia espiritual también. Y lo voy a decir dos razones por qué. Número uno, vamos a 1 Corintios capítulo 10. ¿Qué dice Pablo a la iglesia en Corinto? Del versículo 1 al versículo 4. Alguien que lo lea. 1 Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Se da cuenta que Pablo le habla a la iglesia y Pablo le dice: lo que pasó allá en Éxodo, en el Éxodo del pueblo de Israel, no fue solamente una experiencia material, natural. No solamente fue que pasaron el mar en seco, sino que fue lo que pasó. Dice que fueron bautizados, ¿sí o no? Una experiencia espiritual. Aunque es cierto, literalmente pasaron en seco, aunque fue un evento material, tiene un significado espiritual. Y luego dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Un símbolo de bautismo, una forma de bautismo. Y luego dice: y todos comieron el mismo alimento. ¿Y qué era lo que comían en el desierto, hermano? Era el maná, ¿sí o no? Pero, hermanos, cuando el pueblo de Israel comía en el desierto el maná, estaban comiendo a la mesa del rey, estaban comiendo en la mesa de Dios. Como decían los hermanos, porque Dios estaba enviando las provisiones para que el pueblo de Israel comiera en su mesa. Entonces no era una experiencia solamente material, era una experiencia espiritual. Dios estaba con ellos acompañándolos, Dios iba con ellos, Dios estaba proveyendo para ellos. Y note lo que dice la Biblia, versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Subrayo, hermano, para su estudio personal.
porque Cristo está acompañando al pueblo de Israel en todo el desierto. Él está proveyendo todo en el desierto. Una experiencia espiritual. Esa comida, esa bebida, ese paso por el mar en seco, no fue solamente una experiencia material, una experiencia espiritual. De una manera que Dios estaba diciendo que cuando pasaron el mar en seco, estaban entrando en una relación con Dios, estaban entrando en una comunión con Dios y luego van a comer en la mesa de Dios. Y estoy pensando en Jeremías capítulo 12, hermano, cuando a Dios en los intentos por decirle al pueblo de Israel que regrese de su maldad y su pecado, le dice, acuérdate. Mira Jeremías capítulo 2, de la relación que estamos hablando, de esa comunión, y no solamente una experiencia material, sino de esa experiencia espiritual, de entrar en una relación. Jeremías capítulo 2, si no me equivoco. Versículo 2. ¿Alguien que lo lea? 2 y 3. ¿Alguien que lo lea? Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venían sobre ellos, dice Jehová. Dice, me acuerdo de ti, de la fidelidad, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor, de tu desposorio. Como quien dice, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, me acuerdo de la luna de miel que tuvimos en el desierto. Pero Dios está usando palabras naturales para que el pueblo de Israel entienda las condiciones espirituales. Me acuerdo del amor de los esposos cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me acuerdo de la relación. Y mira, hermanos, cómo Dios presenta la relación entre él y el pueblo de Israel como si fuera un noviazgo. Una relación, una comunión. Por eso, cuando vamos a Jeremías, todo el Janet, en el capítulo 33, cuando habla del nuevo pacto, de una nueva relación que va a tener la humanidad con Dios y el pueblo de Israel, Dios dice que el pacto antiguo va a ser quitado porque Israel lo ha violado y la relación que Dios tenía con Israel, aquella comunión, se había acabado. Y habla de una relación de un esposo para una esposa. Entonces, hermanos, cuando hablamos de comer y beber, no es sencillamente solamente algo de experiencia material, se trata de una experiencia espiritual. Israel en el desierto vivió una experiencia espiritual inolvidable para Israel. Siempre Dios le está recordando a Israel de ese momento. El pueblo de Israel se acuerda de esos momentos cuando Dios e Israel tenían una relación, tenían una amistad, tenían una comunión, tenían una relación de pareja. En el capítulo 31 es que dice, no en el 33, perdón, en el 31. En el versículo 31 hasta el 33. Versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Miren que Dios habla de una relación que tuvo con Israel en el desierto cuando los sacó de Egipto. Por eso para Israel comer y beber no es simplemente sentarse a la mesa. O sea, no es como nosotros, invito a una carne asada, aunque no tengamos ninguna amistad, ninguna comunión con alguien, ahí vamos. No, para ellos comer y beber es algo que... Voy a la aplicación de Daniel y les pregunto, si Daniel, si Ananías, si Misael y Azarías, estos jóvenes, comen de la comida que el rey les está ofreciendo, de la comida del rey, de la bebida del rey,
si no solamente esa es una experiencia material, sino también una experiencia espiritual, ¿qué era lo que iba a estar pasando con ellos? ¿En qué sentido Daniel está diciendo, no me quiero contaminar? ¿Sabes qué? Iban a entrar en una relación con los dioses paganos. Por eso el rey de Babilonia les quiere cambiar su mentalidad, les quiere cambiar su idea, les quiere cambiar todo, porque en la mente de ellos, en el pensamiento de ellos y en el corazón de ellos, ellos solamente conocen un solo rey, al Dios Todopoderoso. Para ellos no hay otro Dios. Pero si ellos aceptan comer esa comida y beber esa bebida del rey y sentarse a la mesa del rey, no solamente van a decir, entramos en una comunión con usted, sino que también entramos en una comunión con sus dioses paganos. Ese es el punto. ¿Están entendiendo ahora? Cuando comemos aquí de la mesa, los domingos, aunque Juan capítulo 6 no habla de la cena del Señor, no tiene que ver con la cena del Señor, pero si nosotros vamos a ese principio judío, cuando comemos de la mesa, cuando comemos del pan, cuando bebemos del fruto de la vid, estamos entrando en una experiencia ¿qué? Espiritual. Entramos en una relación con Dios, entramos en una comunión íntima con Dios. Por eso comer del pan y beber del jugo, participar de la cena del Señor, no es algo solamente de comer y beber. Tenemos que discernir. En ese momento estamos entrando en una relación, en una amistad, en una comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Con eso le estamos diciendo, somos tus amigos. Con eso le estamos diciendo, nos estamos comprometiendo contigo. Con eso le estamos diciendo, tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Señor. Para los judíos comer y beber tiene mucho significado profundamente, hermano. Entonces, no es solamente una experiencia material, también es una experiencia espiritual. Vamos a Juan, ahora sí vamos a Juan. ¿Se entiende? Por eso ellos van a dejar a Jesús. Y por eso mucha gente deja a Jesús. Y por eso mucha gente deja a Dios. Porque quieren comer a la mesa de nuestro Señor. Quieren ser bendecidos por nuestro Dios, pero no quieren entrar en una comunión con nuestro Dios y no quieren entrar en una relación seria con Él y no quieren un compromiso con Él. Juan capítulo 6, vamos a Juan capítulo 6. Hay dos preguntas muy importantes en este capítulo 6. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. No vamos a entrar en todos los detalles. Dice el 6.1 en adelante, después de esto Jesús fue al otro lado más de Galilea, el de Tiberias, y le seguían por la multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Por eso lo seguían, porque veían las señales. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y quiero, hermanos, que veamos y que nos analicemos a nosotros, porque en el Evangelio de Juan, las gentes están ciegas espiritualmente, solo piensan en lo material. ¿Se acuerda de Nicodemo? ¿Cómo reacciona Nicodemo? ¿Puede acaso uno entrar en el vientre de su madre otra vez? Nicodemo está pensando materialmente. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Antes de beber de agua para que no meta sed jamás. Ahora en el capítulo 6 no va a ser de excepción. Primero la gente, el versículo 6, dice que lo sigue de la multitud. Versículo 2,
y le seguía la multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Están viendo las sanidades, pero no están viendo con los ojos espirituales, con la fe. Están viendo con los ojos naturales, hermano. Solo, Dios, Él los está sanando, los está ayudando. Ya, hasta ahí. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Se quiso hacer a un lado para estar con sus discípulos a solas. Y luego dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué siguen a Jesús? Porque ven que Jesús los está sanando, porque ven que Jesús los está ayudando. Y entonces Jesús, ya saben, hermanos, el Señor siempre con ese espíritu misericordioso y de compasión, como dice Mateo, cuando ve las multitudes y cuando la ve en sus condiciones, que la ve como oveja sin pastor, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Esa es la pregunta. Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús, hermano? A ver, contesten, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con esa pregunta? ¿Está qué? Miren, Jesús, como en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 4, cuando Dios probó al pueblo de Israel en el desierto para ver si iban a guardar o no su ley, Jesús quiere examinar, quiere probar, quiere hacer un examen en el corazón de sus discípulos a ver cómo está su fe. Quiere saber cómo está su fe de sus discípulos. Quiere saber cómo está nuestra fe en esta tarde. Quiere saber cómo está la fe de sus hijos, nuestro Dios. Porque Jesús le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Necesita Jesús comprar pan? ¿Necesita Jesús dinero? ¿Necesita Jesús ir a la panadería para obtener pan? No. Y el versículo 6 dice, pero esto decía para probarle. Jesús quería saber cómo estaba la fe de sus discípulos. Jesús quería examinar la fe de sus discípulos. Jesús quería saber si realmente estaban convencidos de que Él era Dios. Pero esto decía para probarles, porque Él sabía lo que había de hacer. Y ahí viene la prueba. Me parece a mí, hermanos, noten ustedes, me parece a mí que Felipe no pasó la prueba. Me parece que Andrés pasó la prueba, me parece. Estoy seguro, pero vamos a ver. Felipe, versículo 7, Jesús nos va a probar. ¿De dónde vamos a conseguir pan? ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a esta gente? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco de pan. Señor, aunque fuéramos a comprar pan, aunque gastáramos 200 denarios, que posiblemente no los tenían, no sería suficiente para alimentar a cada uno de ellos y que nos hacen un pedacito, no nos alcanza. Si Jesús convirtió el agua en vino, si Jesús sanó al hijo de aquel hombre que era ¿cómo se llama? ¿Cómo es el texto? Se nos da siempre el noble, capítulo 4, versículo, el oficial del rey. Si Jesús convirtió el agua en vino en el capítulo 2, ellos lo vieron. Si Jesús sanó al hijo del oficial del rey a una gran distancia, si Jesús acaba de sanar al paralítico de Betesda de 38 años de estar enfermo, ¿le va a ser o le será imposible a Jesús alimentar a estas personas? Si usted y yo fuéramos, Jesús nos dijera, ¿qué haríamos nosotros? ¿Empezaríamos a buscar en los bolsillos?
Andrés hizo algo, hermano. Por eso le digo que a mí me parece que Andrés pasó la prueba, porque Felipe lo primero que pensó es, no teníamos dinero suficiente, y aunque tuviéramos, no podríamos, no completaríamos. Andrés fue y dijo, tenemos esto es lo único que hay. 5 panes y 2 peces. Hermanos, si sabemos que Jesús puede convertir el agua en vino, si sabemos que puede sanar a la distancia, que la distancia geográfica no es ningún problema para él, si sabemos que puede sanar a los enfermos que tienen 30 y tantos de años, hay enfermos que no se pueden mover, si sabemos, hermanos, que puede darle vida a Lázaro que tiene 4 días de muerto, Jesús, ¿por qué empezar a buscar? Felipe dijo, no alcanzaría. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Una fe a medias, media probada, media vacilada. Sabía que Jesús podía hacer eso y más, pero ¿qué es tanto? No lo alcanzaría. Ahora miramos el panorama. No hay dinero. Cuando dicen que están en un monte, en un desierto, quiere decir que están retirados de la ciudad. No hay dinero para comprar pan. No hay cómo comprar pan. No hay dinero suficiente para comprarlo. No hay el medio para ir a comprarlo. Y aún si se hiciera una cooperacha, tampoco alcanzaría. Entonces, humanamente, no hay posibilidades de que esta multitud se pueda alimentar. Humanamente, no hay posibilidad. Pero ahí es donde viene la pregunta. ¿Será imposible para Dios alimentar a estos niños? Y déjenme decirle algo en esas 2 preguntas la pregunta que dijo Andrés, ¿qué es esto para tantos? ¿Será que a los discípulos les estaba pasando como cuando fue a sanar a la hija de Jairo, a devolverle la hija a Jairo? ¿Y se acuerdan a Marcos, hermanos, que va camino, se encuentra con la mujer de flujo de sangre, la sana, y luego ponen el camino para la casa de Jairo, salen los criados de Jairo y dice, ya no moleste más al maestro, la niña ya murió, ya no se puede hacer nada. ¿Será que se puede limitar a Dios, hermano? Con lo que está diciendo Andrés, más ¿qué es esto para tanto? Hermano, para Dios no hay límites. Dios no tiene límites. Dios, hermano, no se puede pensar de que Dios se puede limitar, que Dios no puede hacer nada ante esta situación. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que me gusta el pasaje que Pablo nos dice en Filipenses 4:10. Léalo conmigo, Filipenses 4:10. Esto dice, no es suficiente. Pero fíjense lo que va a decir Pablo acerca de Dios. Filipenses 4, desde el versículo 10, pero vamos a leer el versículo. Versículo 19. Versículo 19, léalo. ¿Alguien que lo lea? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Hermano, Dios es la fuente de todas las bendiciones.
hermanos, es la fuente. Dios es rico, hermanos, porque todo está bajo su dominio, bajo su autoridad, bajo su poder. Todo está en las manos de Dios. Por eso Pablo dice, y mi Dios puede suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay nada en este mundo que Dios no pueda suplir. Y Cristo lo va a demostrar, Dios en Cristo Jesús lo va a demostrar. Imposible para el hombre que coman esta multitud, pero no es imposible para Dios. Dios es rico, hermano. Y todo lo que usted y yo hemos recibido viene de las manos de Dios. Viene de una fuente, y desde la fuente de las riquezas en gloria de Dios. Todo. Nada que usted y yo tengamos viene de otra parte, viene de Dios. Si hablamos de los alimentos, ¿cuándo nos han faltado los alimentos? Porque Dios es rico y puede suplir todas las necesidades de cada uno. En Juan capítulo 6, donde estamos, vamos a seguir leyendo. Entonces, hermanos, no tenemos que limitar a Dios, no tenemos que limitar a nuestro Señor. Esto no es suficiente, no me alcanza, es muy poquito, no la voy a hacer. No alcanzo, tengo que trabajar el domingo y tengo que hacerlo. Usted le está diciendo, yo le estoy diciendo a Dios, tú no puedes suplir mis necesidades. Eso es lo que están diciendo los demás cuando llegan ahí. No molesten al maestro, ya no puede hacer nada, que Dios no puede hacer nada. Que usted y yo tengamos poco dinero, que usted y yo tengamos poco alimento, que usted y yo tengamos necesidades que pareciera humanamente que no vamos a salir de ellas, Dios no las puede suplir. Dios puede con él y con más. Versículo 10 dice: entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron un número como de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando vieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. ¿Hay algo difícil para Dios? Hermano, no me alcanza, es muy poco lo que gano. No tengo, nomás me queda un poquito en mi despensa. Ponga ese poquito en las manos de Dios, como lo hace Andrés. Ponga ese poquito en las manos de Dios, porque Dios está probando su fe, a ver qué es lo que usted va a hacer, a ver qué es lo que yo voy a hacer cuando están las circunstancias así. Si vamos a confiar en Él, y si nos vamos a convencer que lo puede suplir, o si nosotros vamos a querer con nuestros propios medios, como Felipe buscó por sus propios medios suplir la necesidad. ¿No fue así? Felipe fue de nada, no lo va a alcanzar. Lastimosamente, así seguimos. Nosotros queremos suplir nuestras necesidades cuando se las podemos dejar a nuestro Dios, en las manos de nuestro Dios, que suple nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. ¿Comieron? Sí. ¿Sobró? Sí. Las se saciaron y todavía sobraron unos pedazos ahí. Para que veamos, hermano, el poder de Dios. No solamente nos puede dar lo que necesitamos, sino que puede darnos hasta más de lo que necesitamos. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos.
Hay poquito alimento, hermano, en su refrigerador, hay poquita despensa. Confíe en Dios. Pero no busquemos. Porque eso es lo que pasa. Que no nos alcanza, no completamos. Y es que tengo que trabajar y nos olvidamos de lo más importante, de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios. ¿Quién estaba ahí, hermano? ¿Quién estaba ahí en ese momento? ¿Quién estaba ahí? Dios estaba en ese momento. Él podía suplir las necesidades. ¿Quién puede suplir nuestras necesidades? ¿Quién lo hace a diario? En otras palabras, nosotros le podemos decir a Dios, ¿sabes qué? Tú no tienes la capacidad para suplir mis necesidades. Yo la voy a suplir a mi manera. ¡Wow! Nos creemos más fuertes, más poderosos, más capaces que Dios. A veces así piensa uno, que Dios no puede hacer nada por uno. Y hermano, le podemos llevar a este punto, a este principio. Hermana, lo podemos llevar este principio a la vida diaria, lo podemos llevar a la vida espiritual, lo podemos llevar a la familia, lo podemos llevar al matrimonio. Porque, hermanos, ¿por qué no sirve al Señor? Porque es que no tiene mucho conocimiento. ¿No tiene mucho conocimiento o no quiere? Un poco conocimiento en las manos de Dios lo va a multiplicar. Poca sabiduría en las manos de Dios va a ser multiplicada. Dejando las cosas en las manos de Dios, Dios las va a multiplicar. Aún, hermano, la poca fe, y la poca fe que tenemos, la ponemos en manos de Dios, Dios la puede multiplicar. Pero tenemos que dejar de luchar contra nosotros mismos y empezar a confiar en Dios, que Él puede suplir todas nuestras necesidades en esta vida. Tenemos enfermedades, Dios las puede arreglar. Tenemos necesidades, Dios las puede arreglar. Versículo 14, con eso, 14, 15, como terminamos. Aquellos hombres entonces viendo la señal que esto había hecho, dijeron que este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mira, hermanos, si sabían que estaban entrando al Mesías, ¿sí o no? Y esa frase se repite varias veces, también en Juan capítulo 1. Felipe le dijo a Natanael, este es aquel que habló con usted, estaban esperando la venida del Mesías, ¿sí o no? ¿Sabían ellos de esa venida del Mesías, sí o no? Yo lo sabía, porque en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Moisés dijo que ellos iban a levantar otro profeta para creer, ¿sí o no? Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos esperando la segunda venida de Cristo? Estos lo sabían, pero no la estaban. Sabían que iba a venir, pero no estaban esperando. Porque cuando Cristo vino a los suyos vino, y los suyos no lo recibían. La segunda venida de Cristo puede ser hoy también. Ya no para venir a esta tierra, sino para llevarlo al cielo. Y usted y yo la sabemos. Y tenemos que estar preparados, esperando la segunda venida de Cristo. Por último, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Miren, el Señor sabía que lo querían nada más por más versículos adelante para decir, el Señor sabe que la gente lo está buscando solamente por las cosas materiales. El Señor no sabe que más lo buscan por la comida. Lo quieren hacer rey. ¿Sabe para qué, hermano? Quieren tener un rey que los mantenga, que los sane físicamente, pero no quieren tener un rey que los gobierne. Ellos no querían a Cristo como rey para que gobernara sus corazones y para que gobernara su mente y para que lo guiara por el camino de la luz. No querían un rey para que les
mantuvieron. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente vive así el día de hoy? ¿Que tienen a Cristo solamente para que lo bendigan materialmente, pero no quieren que Cristo sea su rey? No quieren que Cristo sea su Señor. Los panes y los peces, hermanos, es una lección que no se debe de olvidar. Porque en esa lección aprendemos que cuando comemos y bebemos, entramos en una comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Porque esa lección nos enseña, hermano, que cuando ponemos lo poco en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar. Pero también nos enseña que al Señor no hay que quererlo llevar para la casa para que nos suplan solamente las necesidades materiales, sino para que sea nuestro Señor y para que sea nuestro Dios, para que nos dejemos gobernar, nos dejemos guiar. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Vamos a confiar en nuestro Dios? La fe de los discípulos estaba decaída, ¿no? A pesar de que habían visto grandes señales. Vamos a dejar que nuestra fe, la poca que tengamos, vamos a dejar en la mano de nuestro Dios, que Él la multiplique. ¿Por qué no se bautizan los que no son cristianos? ¿Por qué no le dicen? Es que todavía no tengo mucho tiempo. ¿No tiene mucho tiempo? Esto no tenía muchos veces, pero lo pusieron en las manos de Dios. Ponga sus manos en las manos de Dios, ponga su vida en las manos de Dios. No necesita tener grandes cantidades de años visitando la iglesia. Lo que necesita es abrir los ojos de la fe y ver que el Señor está entre nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermano.